Bueno, queridos patitos, estamos en el 25 de octubre. Y lo más fácil habría sido hablar del País Vasco, pero vamos al 1971 en Nueva York, en Estados Unidos, con la incorporación de la República Popular China, ingresando en la Organización de Naciones Unidas. Hay que esperar a este año, 1971, por la dificultad que también tendrá que ver con la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, que al año siguiente entrarán los dos juntos en comandita, debido a que tenían que ponerse de acuerdo los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la admisión del nuevo miembro. Y por lo tanto, el derecho de veto de estos países, ya sea la propia Taiwán, resulta curioso y paradójico. ¿Cómo fue posible que Taiwán cediera finalmente y admitiera que la República Popular de China entrara como país miembro para poquito después quitarle el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Tal vez la presión de la Unión Soviética, tal vez algún tipo de sustancial apoyo que culminará a partir de 1975 con una transición hacia la democracia tras la muerte de Chiang Kai-shek, siendo un régimen en principio paria, el de Taiwán, el de Formosa, el de la China nacionalista. Resulta interesante y curioso porque ciertamente, como recordamos en varios vídeos, especialmente con el comienzo en las sandalias del pescador, que en principio pudiera uno pensar esto tiene que ver con el Vaticano, pero con el patriarca Kirill, del ámbito católico ucraniano, el ámbito de la Unión Soviética, tiene bastante que ver con el movimiento comunista mundial a través de la propia Unión Soviética y de los chinos. Unos chinos que ciertamente tenemos hace no mucho referencia respecto a lo que pasó el 19 de octubre de 1950 cuando se une a la guerra de Corea. En ese momento ya han ganado la guerra civil. El Kuomintang tiene que salir pitando en dirección a Formosa, pero también a Hainan, que en 1950 será retomada un año después por los de la China comunista. Y por tanto, debido a la separación, Hainan está en el sur y habrá un incidente en julio del 2001 con un avión estadounidense. Está cerca de Vietnam. Ahí tenemos la situación respecto a la película esta. ¿Cómo era? La película en la que salta James Bond, Pierce Brosnan, y está por esa zona. Mañana nunca muere. Es una película interesante. Dejémoslo ahí. Y ciertamente ahí tenemos un momento en donde China utiliza las herramientas y las palancas de todos los movimientos comunistas que ha habido y probablemente habrá. Y como es el hecho del empobrecimiento a través de la destrucción de la agricultura por la planificación, cosa que hemos visto en la Unión Soviética con la nueva política económica de Lenin, que la tuvo que implementar porque la cosa se le iba de madre. Luego, cuando Stalin disuelve la nueva política económica, pues ciertamente llevará al Holodomor, cuando tenemos esa realidad en donde la Unión Soviética vende cereal fuera a la par que está sufriendo hambrunas. Es decir, cuando se puede llegar a pensar, ¡ah! Pero la Unión Soviética podía haber enviado cereal a Ucrania, pero es que no lo tenía. No, en ese momento en donde saquean Ucrania, porque ven kulaks hasta en un caso hipotético, pero real, de un soldado que debe mucho de su instrucción, porque fue complicado llevarlo a la academia, a sus padres. Y a sus padres les da un animal de carga. Y ese animal de carga significa que esos padres se convierten en terratenientes, hacendados, aristócratas en el entorno en el que viven. Y por tanto, son vistos ya como kulaks, es decir, como jefes, como propietarios, como gente de mal vivir, porque son propietarios de una carga de mula. De una mula de carga. De un bicho de carga. Por tanto, ciertamente, si hasta ese nivel de destreza en la finura, pues ciertamente eso se traspapela en Cuba. Era cuando triunfa la revolución uno de los países más ricos. Uno de los más ricos y no tardará mucho en ser uno de los más pobres. Cierto que no hay miseria actualmente en Cuba, pero hay pobreza. Por tanto, por mucho que se haya socializado la miseria, como diría Winston Churchill,
eso no es óbice para decir que es un fracaso. Lo mismo que en otros países, ya sea Somalia, Etiopía, la guerra de Ogaden de 1978-79, que es en paralelo a la situación en Afganistán, cosa parecida más o menos cuando se produce el golpe de Estado en 1979, a través de gente que ha estudiado en la Patricio Lumumba de Moscú. Todo está enlazado. Cuando se produce el triunfo de la guerra civil en China, ponen en marcha planes para unificar la agricultura y la industria siderúrgica. ¿Cómo? Con ideas fantásticas del tipo poner al campesino a arar la tierra por la mañana y en simultáneo, por la tarde, un pequeño hornillo para hacer hierro. Horrible, porque al final no hacía ni lo uno ni lo otro. Y el hierro que salía era una basura, con el objetivo tan magnífico de que en muy pocos años esa China, que había salido de la guerra civil, iba a superar al Reino Unido en producción de hierro. Y luego de acero. Dices, sí, Mao, claro que sí. Hasta el punto de que ciertamente con la destrucción de los gorriones, porque eso era dogmático, porque molestaban para la agricultura de determinados sembrados, pues ciertamente tenían esa idea de vamos a acabar con esto porque nos destruye el sembrado. Sin ver la cadena trófica alimenticia respecto a la situación de la agricultura y ver que tenían más beneficios que perjuicios. Y eso significa que ahora, hoy, en 2023, no hay gorriones en China. Lo mismo que se tiene la idea de que la Iglesia Católica, debido a que el gato estaba vinculado a las mujeres y las brujas, pues eliminó en la Edad Media brujas a través de los gatos. Y eso significó que cuando llega la peste negra, y en teoría va metido en los ratones, pues blanco y en botella. Si no hay gatos, los ratones se expanden, la peste se expande. Es una hipótesis que está ahí, encima de la mesa. Mao, en los años 50, significó para China la pérdida de 50 millones de habitantes por hambrunas inducidas. Es uno de los cúlmenes en la pobreza material de un país. Hasta el punto de que en 1960 el cuarteto que gobierna China en el Politburo, dos de ellos se enfrentan a Mao. Y ciertamente cuando tenemos la revolución intelectual, la revolución cultural, es un intento de Mao de recuperar el poder en 1968. Pero no podrá, y la banda de los cuatro será eliminada. Ciertamente ahí tenemos un asunto interesante. El asunto de la integración en espacios de gobernanza mundial. Primero la ONU, en 1971. Luego, a comienzos del siglo XXI, será en la Organización Mundial del Comercio, pero de una manera resultante bastante curiosona, como país en desarrollo, cosa que no se ha quitado y que probablemente no se quite debido a la complejidad de la toma de decisiones a este nivel, porque ya está sufriendo China las complejidades de ser un país del primer mundo respecto a la escasez de mano de obra, sobre todo con la idea del maltusianismo, que es el único país del mundo que ha asumido el maltusianismo. ¿Qué es el maltusianismo? La forma de crecimiento, porque Malthus en el siglo XIX tuvo esa teoría de que el crecimiento de la población iba a ser de una escala determinada y siempre iba a ser superior. Es como esa escala curva que ve como hay una subiente de 45 grados de escalar de magnitud diferente, por lo cual habría siempre menos recursos que población aumentaba y por tanto había que o bien buscar fórmulas mágicas para superar la situación de suscripción de los bienes alimenticios, o bien limitar el crecimiento de la población. ¿Y eso cómo se hace? Pues en China tomaron la drástica decisión de que solamente podían tener un hijo, la población. Y evidentemente cuando pasaba la circunstancia de que tenían una hija, pues la abandonaban o había una situación de complejidad humana, porque estos países, ya sea China, ya sea Corea del Sur, ya sea Japón, son muy machistas.
muy machistas y por lo tanto esto se traduce en complicaciones, sobre todo fuera de las grandes ciudades que progresivamente iban teniendo un cierto desarrollo de ideas liberales. Pero en los pueblos, sobre todo también en el ámbito de la medicina, a pesar de que en los años 60 intentaron hacer un programa medicinal, pues todavía ha sobrevivido y lamentablemente ha sobrevivido demasiado la llamada medicina tradicional china, que lleva a una situación muy compleja que merece ser estudiada porque tiene influencia sobre lo que pasó con el COVID en China. China, por lo tanto, la incorporación con esa diplomacia triangular de Henry Kissinger, con esa situación en donde vemos como en el año 78, después de 3 años y el genocidio camboyano, los vietnamitas se ven obligados a entrar en Camboya y los chinos entran en Vietnam para tratar de salvar la cara a los camboyanos por una diplomacia también sui generis en la idea de tener presencia y prestancia, pero siempre en confrontación indirecta con los soviéticos porque la habían tenido en la isla aquella del río Amur en 1964 en una escalada que duró un mes. Y luego tenemos actualmente con una China que busca recuperar territorio al otro lado del Amur, en principio con la recuperación de los topónimos, incluido Vladivostok. Por tanto, ahí tenemos una trascendental situación del pasado, presente y futuro respecto a China. En su situación de tratar de salir de un siglo XIX de tratados desiguales, la situación en el primer elemento de la mitad del siglo XX respecto a esa situación de sumisión de señores de la guerra en la época de entreguerras. Entreguerras porque la Segunda Guerra Sino-Japonesa empieza en el 37 y no en el 39 como en Europa, que empalma en el 39 con la Segunda Guerra Mundial. El mayor experto de esto es Rubén Millamor, como todo el mundo debería saber, con sus libros acerca de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito del Pacífico, luego con la evolución de las Islas Aleutianas, con el ámbito de Sajalín, de Kuriles, al final de la guerra, con Stalin invadiendo Japón, y ciertamente es especialista en todo este ámbito, a pesar de que también tiene libros sobre las independencias de la Europa Oriental, especialmente en el ámbito de Ucrania, en el 1917-1919. Quizá, como en China, ahora mismo está lloviendo. Pero una lluvia de estas que lloverá tal vez una hora y después se escampará y parecerá como que no ha llovido. China, en el año 78, formalizará la entrega del poder a Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping, el pequeño timonel, porque el gran timonel era el señor Mao Zedong, que era una fórmula distinta de relación económica con el mundo. La idea de, debido a la pérdida, porque perdieron la guerra. 78-79 perderán la guerra con Vietnam. La perderán. Que resulta curioso que Vietnam le haya ganado en un espacio de tiempo breve a Japón, a Francia, a Estados Unidos y a China, con la mayor dificultad respecto al desenvolvimiento respecto a China, porque sabían que japoneses, franceses o estadounidenses eran gentes de paso. Estaban allí durante un tiempo, pero los chinos habían estado 1000 años controlando el norte de Vietnam y por tanto eran mucho más peligrosos. Y China tenía esa idea de hacer algo distinto. En parte, tuvieron la experiencia de ver lo que estaba pasando en la Unión Soviética, como es el tema de la liberalización económica a la par que la política, la glasnost y la perestroika. Ellos habían tratado de decir con Mao esa idea de la agricultura y la siderurgia al mismo tiempo. Decir, los soviéticos han andado con un pie cada vez. Nosotros vamos a andar con los dos a la vez. La idea de la industria y la agricultura. Los dos pies caminando juntos. Le salió muy mal. A corto plazo. Pero sentó las bases de una industria a largo plazo. Que es la que en los años 80 trató de establecer el mecanismo de relación con el capitalismo. Con unos espacios de libertad. Unas zonas como controladas
donde se podían hacer negocios porque estaban en una suerte de extraterritorialidad. Y esa suerte de extraterritorialidad significaba que se podían incorporar capitales extranjeros para desarrollar proyectos conjuntos. Y a partir del 89, sobre todo en los años 90, se estableció esa idea en China de que los mandatos de los presidentes de China duraban 2 mandatos de 5 años cada uno, lo cual les equiparaba un poco a lo que tenían en Estados Unidos de 2 mandatos de 4 años y un poco al mandato que luego adquirirá Francia, que había tenido mandatos de 7 años para el presidente, pero a partir de el señor Chirac bajarán a 5 años. Por eso el primer mandato es del 95 al 2002, pero el segundo mandato es del 2002 al 2007. Pero Xi Jinping ha cambiado las reglas del juego y ha querido ser el nuevo Mao, a pesar de que su propia biografía le lleva a ser un represaliado familiarmente de las purgas de la revolución cultural. Todo tiene su complejidad y su dificultad, y la idea, como dice mi querido amigo Alberto Pleguezuelos, de que China es lo que ha sido siempre, y que el comunismo no ha dejado de ser, sobre todo después de Deng Xiaoping, una carcasa vacía donde el mandarinato, donde los Confucio, Lao Tse han vuelto para quedarse en la administración china, y que el Partido Comunista es un poco como la familia imperial en torno al emperador, como sería el señor Xi Jinping en este momento en el ámbito del Partido Comunista de China. China, por lo tanto, ha querido volver a recuperar su puesto en el mundo, un puesto que hasta 1800 era el de primer país del mundo en todo, un país que se vio en esas dificultades y que se quiso incorporar al sistema mundo en el año 1971. Pero después de décadas en el comienzo del siglo XXI, en donde la lluvia fina que caía respecto a la idea de que el país del futuro iba a ser China, de que pronto iba a ser la primera potencia en dinero, en PIB, y luego en accurate dólares de PPA. Pero, como dice un amigo, resulta engañoso la idea de los dólares de paridad, de poder adquisitivo, porque una casa de 100 metros cuadrados en Hainan o en Londres se le aplica el mismo ámbito y aparentemente vale lo mismo por las dimensiones y la funcionalidad. Las dos son casas, pero evidentemente el valor de una y de otra es muy distinto y por tanto es complicado establecer, sobre todo cuando a la par estos que establecen y señalan los dólares PPA para el PIB de China, es decir, que ya es primera potencia mundial, son aquellos que quieren apoyar la idea de China de la desdolarización. Y una desdolarización supondría que no se podría establecer el dólar PPA precisamente para valorar en el ámbito global. Y por lo tanto, ciertamente resulta curioso esta paradoja de los que podremos llamar putinejos. Ciertamente, China ya no es el país más poblado del mundo, lo es la India. Y China tiene problemas derivados del maltusianismo, de la situación de la población. En el ámbito de las pensiones, en el ámbito de los jubilados, en el ámbito de la ausencia de población joven, la población en edad de trabajar cada vez es menor, hasta el punto de incentivar un tercer hijo, cosa que ha funcionado, no ha funcionado en Japón, no ha funcionado en Corea del Sur, estas políticas de natalidad al tran, y por tanto ahí tenemos, o tienen, un problema, porque lo tenemos todos, salvo África. El ámbito del envejecimiento, el ámbito de la senectud, pero ciertamente estos problemas derivados del trabajo, de los puestos laborales, de la situación de los pensionistas, del envejecimiento, de la pérdida de población. Perdieron en 2022 1 millón de ciudadanos los chinos, 1 millón de ciudadanos, y ciertamente eso debería de preocuparles, porque esa perspectiva viene acompañada de la destrucción de la burbuja inmobiliaria a través de las empresas inmobiliarias, no solamente por el hecho de perder ese capital a través de deudas impagadas, sino que la mayor parte es por pago a proveedores.
Y los proveedores fundamentalmente son chinos, que evidentemente significan puestos de trabajo. Y eso tiene que ver con la estructura del Partido Comunista en la zona local, regional y estatal. Y por tanto, ciertamente genera ineficiencias y dificultades, sobre todo cuando se baja de un determinado crecimiento al año del Producto Interior Bruto, que también podríamos poner en sordina porque ¿qué régimen aparentemente comunista ha dicho en la vida, la verdad? Ni al médico. No han dicho la verdad ni al médico, ni por recomendación. Y por tanto, ahí tenemos un problema de credibilidad sobrevenida por parte de los chinos. De que no están diciendo la verdad de su Producto Interior Bruto. Sobre todo cuando ellos mismos, hace no mucho, habían dado la idea de que el Producto Interior Bruto no servía para medir realmente una economía. Y por eso se sacaron el PIB verde, para tratar de incorporar otras variables. Pero es que el Producto Interior Bruto, lo he dicho alguna vez, por ejemplo, tengo un vídeo sobre el Producto Interior Bruto que creo que utilizo este ejemplo. Si mañana mismo Brasil tomara la decisión de quemar la mitad de la selva brasileña para generar terrenos de cultivo y la otra mitad la talara para tener madera que vender al mundo, tal vez un año, tal vez 2 años, el PIB sería brutal. Tal vez sería el primer país del mundo en Producto Interior Bruto. Pero a partir del primer año o del segundo, ¿qué sería de Brasil? ¿Qué sería de ese país? Y del valor añadido y de la economía real de ese país. Con la selva amazónica destrozada y prácticamente sin capacidad de regenerarse, por lo menos por décadas. Sí, has tenido un triunfo temporal. Lo mismo que estamos viendo en Rusia respecto a la propaganda del no sucumbimiento respecto a la guerra. Pero es que la guerra, con su economía, es la que suple la productiva. Y eso genera disfunciones que, junto con las medidas tomadas para paliar esas decisiones políticas, es decir, con las sanciones, generan un proyecto a largo plazo para Rusia muy enfermo. China tiene esas dificultades. Las tiene. Porque el mundo está desacelerando en la globalización y haciendo glocalización. La idea de poner los elementos más cerca de casa con cadenas de suministro más ajustadas a la realidad. Se vio con la pandemia y se ha visto con las dificultades derivadas de la guerra. Y ciertamente la confianza. Una confianza que se ha ido evaporando. Es difícil el decoupling, el desacoplar, pero eso está encima de la mesa. Y China, que ha vivido esos 50 años que van desde la entrada en Naciones Unidas, en ese momento hace tantos años, en 1971, hasta el 2021, pues esos 50 años han servido para muchas cosas y el destino les ha deparado muchos momentos muy diferentes. Pero recordamos ese momento hace 52 años con la memoria de que esa China que cambió tanto y que no la conoce ni la madre que la parió, como diría Alfonso Guerra, es una China que dentro de poco tampoco la reconocerá nadie porque se encuentra con aquellos problemas del primer mundo a los que no ha lidiado hasta ahora, que no los conoce, que su entramado institucional y administrativo no ha sido preparado para ello y por tanto deben tomar decisiones sin experiencia sobre el caso. Y aquellos a los que puede preguntar tampoco han tenido una solución satisfactoria como la antigua Unión Soviética, especialmente la Federación de Rusia. ¿Cuál es el futuro de China? Ya lo veremos. Pero de mientras, el riesgo está en una incorporación de Taiwán como la Junta de Galtieri intentaron sumar Malvinas en 1982 para tratar de recuperar el favor del pueblo. El nacionalismo gran estadista del gran estado reunificador, ya sea Argentina o China, con la idea de insuflar un patriotismo a un país que es escéptico con sus gobernantes. Es más fácil con una dictadura, y por eso lo intentó la dictadura argentina, y por eso tal vez lo intente la dictadura china, porque Xi Jinping no va a vivir para siempre, y no puede esperar a tratar de recuperar
Taiwán en el año 2049, antes del centenario de la revolución triunfante china. Pero en fin, veremos lo que nos depara el futuro. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpier.